tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de biología. Vamos a ver hoy día el tema de respiración celular. Espero que te agrade el tema y vamos con el video. La respiración celular hay que saber que para empezar es un proceso catabólico en el cual se va a degradar el alimento, o sea la glucosa, para obtener así energía, o sea energía química en forma de ATP para las células pues, del organismo. Bien, aquí observamos entonces a un organismo que puede ser un pez, como puedes observar. Este pez pues lo que está haciendo prácticamente es absorber, en este caso como es un ser heterótrofo, vamos a colocar acá que es un ser heterótrofo ya que consume heterótrofo, consume en este caso compuestos orgánicos como ¿quién? Como la glucosa, el C6H12O6 que es la molécula de glucosa obtenida por fotosíntesis. Consume también el oxígeno gaseoso y también consume agua, H2O. Estos tres componentes lo utiliza para que en este animalito pueda hacer en su metabolismo y sus células la respiración celular y así obtener energía. Produce una cierta cantidad de ATP, que es la energía biológica. Luego también va a procesar y va a liberar dióxido de carbono y también pues en este caso libera también agua, como puedes observar acá el agua también se libera pero en menos cantidad. Bien, eso sería entonces acerca del ciclo, bueno en este caso la respiración celular. Veamos ahora la organela fundamental en donde se realiza la respiración. Vamos entonces a la mitocondria, que viene a ser la organela semiautónoma que participa en la respiración celular, más que todo en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa, que son eventos que ocurren en la respiración celular, en las etapas de la respiración celular. Vamos entonces a ver sus órganos de la mitocondria. Para empezar, tiene una doble membrana. Ahí vemos que tiene dos membranas. Ahora también va a poseer pues crestas mitocondriales. Observamos la cresta mitocondrial. También observamos que tiene ribosomas del tamaño 55 Aspergers a 70 Aspergers. Ahí observamos los ribosomas. También tendrá enzimas, ADN circular y desnudo y una matriz mitocondrial también llamada mitosol. Observamos ahí que el entorno es la matriz mitocondrial o el mitosol. Bien, son las partes más importantes de la mitocondria. Hay que acordarnos que es una organela semiautónoma. Organela semiautónoma. Bien, ahora veamos los tipos de respiración. Tipos de respiración. El primer tipo de respiración es la aeróbica, en la cual vemos que va a requerir de oxígeno gaseoso. Observamos luego la ecuación de la respiración celular. Como puedes notar aquí, ¿se basa en qué? Se basa en los reactantes que son la glucosa, 6 moléculas de oxígeno gaseoso y 6 moléculas de H2O, que van a reaccionar entre sí y van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua y de 36 a 38 ATP, dependiendo de la lanzadera que se utilice a la mitocondria. Bien, eso sería entonces acerca de la respiración celular. Podemos notar que la glucosa, la molécula de glucosa se ha convertido en dióxido de carbono, ha perdido hidrógenos, como puedes notar, por lo cual se ha oxidado, y en cambio el oxígeno gaseoso se ha convertido en agua. Si se ha convertido en agua, ha ganado hidrógenos, quiere decir que se ha reducido, por lo cual es una reacción química redox, de oxidación y reducción. Veamos las etapas, chicos. Aquí podemos observar pues las etapas como la glucólisis o la vía de Emmett-Meyerhof, que después vamos a ir a detallar en un proceso muy fácil, en la cual vemos que sus productos son pues la producción de 2 piruvatos, produce 2 piruvatos, va a producir también 2 NADH2 y también producirá en forma neta 2 ATP. Son los productos de la glucólisis o la vía de Emmett-Meyerhof. También vemos aquí a la descarboxilación del piruvato, en la cual se basa pues descarboxilar el piruvato, quitarle un átomo de carbono. El 3 sería el ciclo de Krebs o el ciclo de citrato, o también llamado ácido cítrico. Vamos a colocar acá que el ciclo de citrato también se le puede conocer como ácido cítrico, que vendría a ser una hexosa, ¿no? Ya que tiene 6 carbonos. Entonces sería entonces el ciclo de Krebs o de citrato producido en el mitosol, dentro de la mitocondria. Y la fosforilación oxidativa, ¿no? Que sería pues el hecho de
agregar fósforo a las moléculas de oxígeno gaseoso y pues así de manera oxidativa producir pues ATP. Estos serían entonces los 4 eventos que se van a realizar dentro de la mitocondria, excepto la glucólisis que se realiza fuera de la mitocondria, pero los piruvatos se introducen dentro de la mitocondria para pues después dar inicio a la descarboxilación, la descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la cresta mitocondrial. Bien, hay que detallar unas par de cosas, como por ejemplo el FAT. Hay que saber que el FAT vendría a ser, cuando hablamos del FAT, vendría a ser la flavina, adenina y nucleótido, y cuando hablamos del NAT sin el P, o sea sin fósforo, sin grupo fosfato, nos referimos a la nicotinamida, adenina, dinucleótido, ¿verdad? En las cuales cada uno de ellos va a donar o va a representar una cierta cantidad de ATP que luego vamos a ir detallando cuando hablemos del ciclo de Krebs. Bien, vayamos entonces al proceso de la respiración celular, donde veremos las etapas en la mitocondria. Entonces vamos a analizar la mitocondria en un gráfico más grande. Vamos a ver ahora la respiración aeróbica, en la cual vamos a ver aquí en el gráfico una célula y vamos a especificar pues una mitocondria, en la donde se va a realizar el proceso del ciclo de Krebs, que es el tercer proceso que corresponde a la respiración aeróbica. Pero todo inicia primero en el citoplasma, en el citosol, donde encontramos ahí a una glucosa. Esta glucosa va a realizar el primer proceso, llamado glucólisis o vía de Embden-Meyerhof, en la cual es un proceso largo de 6 a 7 eventos, en la cual se obtiene siempre como producto 2 piruvatos. Acá vemos un piruvato, acá vemos otro piruvato. Son los productos de la glucosa. 2 piruvatos. También vemos que se obtiene, van a entrar 2 ADPs más 2 fósforos inorgánicos y se va a obtener 2 ATPs. Bueno, en sí se obtienen 4 ATPs, pero pierde 2 ATPs, por lo cual al final, como producto neto, va a obtener solamente 2 ATPs. En el proceso obtiene 4 ATPs, pero va a perder 2 ATPs, entonces le quedarían solamente como ganancia neta pues 2 ATPs. También van a juntarse 2 NAT, 2 nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato. Perdón, 2 nicotinamida, adenina y nucleótido, nada más sin el fósforo. De los cuales estos dos se van a reducir y van a formar 2 NADH2, lo cual son los productos pues de la glucólisis. Sería el producto y el otro lado también sería el producto. Tenemos 3 productos: 2 piruvatos, 2 NADH2 y 2 ATPs. Esto se obtiene en la glucólisis. Luego observamos por acá que los piruvatos van a ingresar a la mitocondria. Primero vamos a ver recorrido de solamente un piruvato. Aquí observamos un piruvato que pues va a entrar a la mitocondria y va a realizar el proceso siguiente. Se va a descarboxilar. Sería entonces la descarboxilación del piruvato. Si observas acá, el piruvato está conformado por 1, 2 y 3 carbonos. Acuérdate que la glucosa tenía 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como se convirtió en piruvato, tendríamos 2 piruvatos, cada uno con 3 carbonos. Entonces acá observamos al piruvato con sus 3 carbonos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a perder un carbono en forma de CO2. Acá observamos que está perdiendo un carbono en forma de CO2. Y esto es posible gracias a que el NAD, la nicotinamida, adenina y nucleótido, si te das cuenta, se está reduciendo a nicotinamida, adenina y nucleótido reducida, o sea, el NADH2. Se está formando el NADH2, ¿no? A partir del NAD que estaba acá dentro en el mitosol. Luego observamos que al perder el carbono en forma de CO2, el piruvato pasa a llamarse ahora acetil. El acetil solamente tiene 2 carbonos. Este acetil se va a unir con una coenzima A. Esta coenzima A va a ayudar al acetil a transformarse en acetil-CoA. Como puedes observar ahí, se formó el acetil-CoA. El acetil-CoA. Ahí está. Entonces, el acetil-CoA que se ha formado es producto pues del segundo proceso, que es la descarboxilación del piruvato. Luego sucedería pues el ciclo de Krebs. Pero para que suceda el ciclo de Krebs, ¿quién se tiene que unir al acetil-CoA? Al acetil-CoA se tiene que unir el oxalacetato. Pero al unirse el acetil-CoA con el oxalacetato, pues al unirse estos dos, el acetil-CoA va a perder a la coenzima A. Pierde entonces a la coenzima A se retira.
la coenzima A se retira, dejando solos al acetil, que era en un inicio, con el oxalacetato. Ahora, el oxalacetato con el acetil van a formar, mira, si tiene 4 carbonos, fíjate, el oxalacetato tiene 4 carbonos y el acetil solo tiene 2, ¿no? Acá vemos que tiene 2 carbonos, y el oxalacetato vemos que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pues 4 más 2, ¿cuántos serían? 6 carbonos. Eso me daría una hexosa, me daría un citrato. Como puedes observar, acá se forma un citrato con 6 carbonos, ¿no? Es decir, el ciclo del citrato. La enzima CoA se va a retirar, la coenzima A se retira, pero también vemos acá que se necesita agua para producir esta reacción, ¿no? Esta catálisis. Entonces, se necesitan 3 moléculas de agua para que la coenzima A se retire y se forme pues el citrato. Una vez que se forme el citrato de forma reducida, vemos acá también que en el ciclo de Krebs pues el FAT se reduce a FAT-H2. Vemos que el FAT se reduce a FAT-H2 y que 3 NAD se van a producir o se van a reducir a 3 NADH2. Estas dos moléculas creadas, transformadas, pues van a ir a la cresta mitocondrial, donde se realizaría el cuarto paso, que sería la fosforilación oxidativa. Gracias a estas moléculas reducidas, pues se podrá producir pues la fosforilación oxidativa dentro de la cresta mitocondrial. Pero todavía no acaba el ciclo de citrato. Este citrato, ¿no? Al perder, en este caso al reducir, también observamos que tiene que perder dos carbonos en forma de CO2. Observamos acá que el citrato va a ir en el ciclo de Krebs. En este proceso va a formar diferentes moléculas que al final va a perder dos dióxido de carbono, 2 carbonos. Si tenía 6 y ahora pierde 2, pues le quedan 4. Formaría el oxalacetato al final para que se vuelva a realizar otro ciclo de citrato, otro ciclo de Krebs. En este proceso observamos que se pierde todo CO2, y también observamos que el GDP más el fósforo inorgánico se une y forma pues el ATP. Formamos acá a GTP, perdón. Guanosina difosfato más fósforo me da GTP, que equivale pues a un ATP, solo que es diferente base nitrogenada. Y así formamos otro oxalacetato, vendrá la siguiente acetil CoA y formará otra vez otro citrato, y así sucesivamente hasta generar energía. En este proceso, como observamos, se genera mucha energía. Acá generamos un GTP, por acá generamos 3 NADH2 y un FAT-H2, cada uno de ellos genera una cantidad de energía en forma de ATP. Bien, eso sería entonces el ciclo del citrato. Viendo más acá, en el cuarto paso, que es la fosforilación oxidativa, observamos que esos 3 NADH2 y ese FAT-H2 vendrán a la cresta mitocondrial, dejarán los hidrógenos y se oxidarán, ¿no? Y formarán 3 NAD, como estaban en un inicio, y un FAT, como estaban en un inicio. Pues estos de acá que se formaron, se oxidaron, van a volver al ciclo de Krebs para dar otra vez y formar otra vez o reducirse otra vez y así generar un ciclo, ¿no? Entonces ellos ganan, ellos se reducen para oxidarse y se oxidan para reducirse. Ellos se producen, o sea, se reducen y luego se oxidan, ¿no? Porque es un ciclo también acá, para que se realice otra vez la fosforilación oxidativa. ¿Y para qué yo quiero que se reduzca y pierda sus hidrógenos? Porque esos hidrógenos que están acá, junto con el oxígeno que se encuentra por acá, vamos a ver que van a fusionarse y por un proceso que vamos a explicar más adelante, al final se va a producir agua. Además observamos que acá, para que suceda ese tipo de reacción química, el ADP más el fósforo inorgánico van a formar otra vez un ATP. Quiere decir que en este proceso también se va a formar ATP, se va a formar energía. Al reducirse el FAT y el NADH2, dejan los hidrógenos, y para que se junten esos hidrógenos que se han dejado para que se junten con el oxígeno gaseoso, pues tiene que formarse un ATP. Se forma un ATP y se genera agua en ese proceso. Esto lo vamos a ver con mayor especificación en este preciso momento. Hablando de la fosforilación oxidativa, pues hemos dicho que al entrar en la cresta mitocondrial los NADH2, que observamos acá, los NADH2, pues esos dos NADH2 y este FAT-H2 van a producirme ¿qué? Me van a producir NAD y FAT, ¿correcto? Me producen NAD y FAT, dejando así sus hidrógenos. Sus hidrógenos se descomponen en ¿qué?
en 2 electrones y 2 protones, ya que me dejan sus 2 hidrógenos, cada uno me produce 2 electrones y 2 protones. Estos protones van a realizar un flujo de energía por acá, van a ir por este camino, por esta enzima llamada ATP sintetasa. Estos 2 protones van a ir por la ATP sintetasa, uniendo así o formando así en su camino al ATP, ya que se va a juntar el ADP más el fósforo inorgánico y va a formar el ATP, como te puedes dar cuenta ahí. Entonces eso es lo que se realiza en esta enzima llamada ATP sintetasa. También observamos por acá que el protón pues va a salir de la cresta y se va a encontrar con el oxígeno, mientras los electrones que están por acá van a viajar por un flujo de electrones, por una cadena respiratoria que está formado por transportadores de electrones. Y aquí tenemos el primer transportador, que se le llama ubiquinona, el segundo transportador, que se le llama flavoproteína, la coenzima Q, y al último el citocromo. Son transportadores de electrones que lo transportan fuera de la cresta mitocondrial. Entonces tenemos los electrones y tenemos los protones, con el oxígeno se van a unir para formarme molécula de agua. Entonces eso es lo que sucede en la fosforilación oxidativa. Con cada NAT y FAT que entra, los electrones y los protones van a salir, forman ATP y forman agua, con el oxígeno que se encuentra en el mitosol. Aquí observamos entonces al detalle los nombres de cada uno de los transportadores de electrones, que también se les puede llamar como cadena respiratoria, ¿sí? Ubiquinona, flavoproteína, coenzima Q y el citocromo. Muy bien, luego pasaremos a hablar acerca del balance de ATP en toda la respiración aeróbica, en la cual ha intervenido el oxígeno. Hay que saber, ¿no?, que el NADH2, ¿sí?, es igual a ¿cuánto? Equivale a 3 ATPs. ¿Sí? El NADH2 equivale a 3 ATPs y el FADH2, como puedes observar, equivale a 2 ATPs. El GTP equivale a 1 ATP. ¿Sí? Ya que son equivalentes, solamente que con diferente base nitrogenada. Bien, en el proceso 1, que se llama en este caso la glucólisis, pues nosotros recordamos, está por acá. En la glucólisis, ¿qué se obtiene? Se obtiene 2 ATP y se obtiene 2 NADH2, ¿no? Podemos ver acá que se obtiene 2 NADH2. Se obtiene entonces 2 ATP y 2 NADH2. ¿En dónde? En la glucólisis, en el proceso de la glucólisis, donde vamos a ver que el ATP se produce en 2 ATPs. Aquí están 2 ATPs, se producen 2 ATPs y 2 NADH2, que dependiendo de la lanzadera, ya sea la lanzadera en la glucólisis, date cuenta que por 2 NADH2 que ingresan a la membrana, ingresan al mitosol, ¿no?, por la membrana mitocondrial, que pueden utilizar ya sea la lanzadera del glicerol 3-fosfato o puede usar la lanzadera del malato aspartato, dependiendo de cuánta energía quiero usar. Si usara el malato aspartato, pues seguiría siendo 2 NAD. ¿Te das cuenta? Si usara la lanzadera del glicerol 3-fosfato, pues esos 2 NAD que observamos, esos 2 NAD que observamos, ¿en qué se convertirían? Se convertirían en 2 FAT. Se convertirían en 2 FAT, como puedes observar acá. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a generar más o menos energía, ¿correcto? Date cuenta que la lanzadera del malato aspartato, pues, es cuando son células o cuando se requiere energía para el corazón, para el hígado o para el riñón. Por eso es que se utiliza la lanzadera del malato aspartato, ya que el 2 NADH2 te brindará mayor cantidad de ATP, por lo cual vas a necesitar más energía para esos órganos. Aspartato, ya sea la lanzadera del glicerol 3-fosfato, vamos a notar que el NADH2, debido a su valor que vale 3, si son 2, serían 6 ATPs que se forman. Pero si fuera un FATH2 que vale 2 ATPs por 2, serían 4 ATPs que se forman. Dependiendo de la lanzadera, formarán 6 ATPs o 4 ATPs en el proceso de la glucólisis. Luego de eso, en el proceso 2, donde hablamos acerca de la descarboxilación del piruvato, recordamos, en el proceso 2, en la etapa 2 de la respiración aeróbica, en la descarboxilación del piruvato, date cuenta que se obtiene 2 NADH2,
esos dos NADH2 también entran en el balanceo. Se obtienen dos NADH. ¿Qué se formaba? Pues un NADH2, pero como son dos piruvatos en el proceso de la descarboxilación, ya que en la glucólisis se formaban dos piruvatos, por cada piruvato es un NADH2, pero el NADH2, date cuenta que vale 3 ATPs, entonces por 2 serían 6 ATPs. Eso sería entonces el balance en el proceso número 2, descarboxilación del piruvato. Y en el tercer proceso, que es el ciclo de Krebs, pues vamos a observar acá que el GTP y los 3 NAD y el FAT que se utilizan en el proceso del ciclo de citrato, en el ciclo de Krebs, recordamos. Sí, vemos acá también que en el ciclo de Krebs, pues el FAT se reduce a FATH2. Tenemos que el FAT se reduce a FATH2 y que 3 NAD se van a producir o se van a reducir a 3 NADH2. Estas dos moléculas creadas, transformadas, pues van a ir a la cresta mitocondrial. Ahora, en la cresta mitocondrial, que se da el cuarto evento o la cuarta etapa de la respiración celular, que es la fosforilación oxidativa, tienes que saber que los NAD y los FATH2 producidos ya sea en el ciclo de Krebs van y se dirigen siempre a la cresta mitocondrial, ¿sí? Entonces, profesor, quiere decir que este de acá, que se formó acá, este NADH2, también irá a la cresta. Sí, va a ir a la cresta para dar sus hidrógenos y se formen así agua, y acá también observamos que estos dos NAD que estaban afuera, dos NADH2, también van a ingresar a la mitocondria por lanzaderas, ¿no? A través de la membrana por lanzaderas. Ya dependiendo de qué lanzadera, puede ser la lanzadera del 3-glicerol, la lanzadera del glicerol 3-fosfato, o puede ser también acá la lanzadera del malato aspartato. Entonces, ya sea la lanzadera que se use, pues estos dos NADH2 van a producir, uno puede formar dos FATH2 o, si no, dos NADH2. Y estos de acá también van a dirigirse a ¿dónde? A la cresta a realizar la fosforilación oxidativa. Quiere decir que la fosforilación oxidativa se va a obtener una gran cantidad de ATP. ¿Cuánto ATP se obtiene? De 36 a 38 ATP en todo el proceso, ¿no? Eso es lo que prácticamente vamos a hablar acerca del balance, del ATP. Bien, entonces, eso es lo que les quería explicar, aparte de lo que estábamos explicando en la fosforilación oxidativa. Muy bien. El ciclo de Krebs en el tercer proceso de la etapa de la respiración celular, observamos que es un GTP que me produce por dos ciclos, pues 2 ATPs, ¿verdad? Pero aquí serían 3 NAD, por cada piruvato son 3 NAD, por 2 serían 6, pero en este caso serían 6 ATPs por cada NAD, porque el NAD, acuérdate que vale 3 ATPs, pero acá me están diciendo que son 3 NAD, así que todo esto por 3, ya que son 3 NAD por 2 serían, en este caso, 6 ATPs por cada NAD, pero como son 3 NAD por 3, 6 por 3, 18 ATP. ¿Se entiende, verdad? Cada NAD son 3, por 2 serían 6, pero como es por 3 NAD, sería entonces acá por 3, 6 por 3, 18 ATP. Y eso sería entonces el balanceo en los 3 NAD. Y el FAT pues serían 4 ATPs. Entonces nosotros al sumaríamos entonces 2 más 6 o 2 más 4, usando la lanzadera del 3-glicerol, del glicerol 3-fosfato, serían 6 más 6, 12, 12 más 6 más 2, 14, 14 más 18, 14 más 18 me daría 32 y más 4 me darían 36. Sería entonces 2 ATPs más 6 ATPs serían 8, más 6 ATPs serían, en este caso serían 14, ¿verdad? Más 6 ATPs serían 14, más 2 ATPs serían 16, más 18 serían 34, y 34 más 4, 38 ATPs. Entonces, dependiendo de la lanzadera, obtendría 36 ATPs o 38 ATP. Bien, chicos, ahora veremos en más especificaciones, de una forma más específica, acerca del ciclo de Krebs, ¿correcto? Que ya sabemos que se produce en el mitosol o la matriz mitocondrial, o sea, dentro de la mitocondria.
Bien, todo inicia pues en el oxalacetato. Ubicamos entonces el oxalacetato que se encuentra, como puedes ver, por acá. Ahí está el oxalacetato, míralo bien. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 4 carbonos, ¿verdad? Mira acá, fíjate, 1, 2, 3, 4 carbonos. Listo. Ese oxalacetato, pues, como bien te expliqué, en el proceso del ciclo de Krebs, se va a unir ¿con quién? Con la amiguita llamada acetil-CoA. Esta es su amiguita acetil-CoA. Van a unirse y van a formar a una nueva sustancia. ¿Cuál es esa nueva sustancia? Que formarán al citrato, ¿verdad? Van a formar al citrato. Como tú puedes ver acá, el citrato va a tener ya 6 carbonos, ¿ya? 6 carbonos, ¿por qué? Porque 4 del oxalacetato más 2 del acetil-CoA me daría 6, una glucosa, un citrato. Ahí está el citrato, con 6 carbonos. Ese citrato, pues, al formarse el citrato, pues se libera la coenzima A, se libera y solamente me sale el citrato. Ese citrato se convertirá en un isocitrato, ¿sí? Ese citrato se convertirá en un isocitrato, como puedes ver. Al formarse el isocitrato, pues va a perder un carbono. Mira, fíjate que el isocitrato que tiene 6, mira, sigue teniendo 6 carbonos, ahora tendrá 5 carbonos, pero para que se forme el cetoglutarato o el alfa-cetoglutarato, tiene que perder un carbono en forma de ¿qué? En forma de CO2. Ese CO2 se va a descarboxilar, se le dice al isocitrato, se descarboxila, se libera un CO2 gracias a que, mira, acá el NAD se va a reducir, o sea, va a formar hidrógeno, ¿no? O sea, va a reducirse, va a tener hidrógeno, quiere decir que va a ganar hidrógeno, quiere decir que le ha quitado los hidrógenos al isocitrato. Y de esta manera, al quitar los hidrógenos, pues se ha producido también una liberación de CO2, una liberación de carbonos. Se liberan hidrógenos, se liberan oxígenos, se libera el carbono. ¿Te das cuenta? Entonces, acá podremos decir que el NAD se redujo a NADH2, ha realizado una deshidrogenización, ¿no? Luego el isocitrato se forma en el alfa-cetoglutarato o el cetoglutarato, que tiene solamente, en este caso va a tener 5, así que es una pentosa. El cetoglutarato tiene solamente 5 carbonos. Luego el cetoglutarato va a realizar también una segunda descarboxilación. En esta descarboxilación te das cuenta que se pierde otro CO2, pero el NAD también tiene que reducirse, ya que para que pueda perderse un carbono en forma de CO2, tiene que activarse o tiene que, en este caso, estar el NAD presente, para que el NAD se lleve los hidrógenos y así se liberen los oxígenos junto a un carbono, eliminando así a un carbono, ¿verdad? Ya no sería el cetoglutarato, ahora se llamaría el succinil. En este caso se llamaría el succinil, pero para que forme el succinil tiene que estar unido a una coenzima A. La misma coenzima A que estaba por arriba, pues esa misma coenzima va a viajar y se va a ir a ¿dónde? Se va a ir allá a acompañar de nuevo al succinil. Al succinil o al cetoglutarato que se descompuso, que se descarboxiló, formará ahora el succinil-CoA. La coenzima A se une al succinil para formar el succinil-CoA. ¿Cuál es el objetivo del succinil-CoA? Pues en este caso su objetivo sería formar un GTP. Por aquí observamos un GDP más un fósforo inorgánico, obteniendo así un GTP. Este GTP pues viene a ser prácticamente la energía química, ¿verdad? Equivalente pues a un ATP. Luego observamos también que aquí al producirse un GTP, el succinil-CoA va a perder su coenzima A y se produce ahora el succinato. El succinato sigue conservando los 4 carbonos, ¿verdad? Sigue siendo una tetrosa. Ahora, por aquí también vemos que el succinato va a formar o va a unir o va a reducir al FAT, que se va a convertir ahora en FAT-H2, que también es energía. El FAT-H2 también es energía, se reduce, se lleva los hidrógenos del succinato, formando ¿a quién? Al fumarato. Del succinato se vuelve ahora el fumarato. Ese fumarato va a ganar hidrógeno, mira, va a ganar 3 moléculas de agua. Al absorber 3 moléculas de agua de fumarato pasará a ser malato. Ahora será un malato, siguen conservando la misma cantidad de carbonos. Luego el malato va a reducir a un NAD, a una nicotinamida dinucleótido, lo reduce en NADH2, perdiendo así los hidrógenos, pero así quedándose como oxígenos. Pierde los hidrógenos, pero se queda con oxígenos. El malato formará otra vez al oxalacetato y repetimos el ciclo de Krebs.
Eso sería entonces acerca del ciclo de Krebs. Bien, ahora veamos el siguiente tipo de respiración celular. Viendo aquí, en este caso, la respiración anaeróbica, que sabemos nosotros que la respiración aeróbica necesita oxígeno. En la respiración anaeróbica no se utiliza el O2, no se utiliza el oxígeno para poder darse. La anaeróbica prácticamente encontramos dos tipos, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica vemos que se da más que todo en bacterias, ¿no? En bacterias lácticas, pues por ejemplo tenemos al yogur, a los miocitos, a los eritrocitos. Todo eso es gracias a estos componentes realizan pues este tipo de respiración llamada respiración anaeróbica, sin la necesidad de oxígeno gaseoso. Observamos pues acá que tenemos una molécula de glucosa, cuya molécula de glucosa pues que va a liberar, se va a transformar en un piruvato. Pero para que se transforme en un piruvato tiene que unirse, o tiene que, en este caso, formarse el ADP más el PI, formar un ATP, o sea, tiene que formar dos ATPs. A partir de dos ADP más 2 PI se van a unir y formarán 2 ATP. ¿Para qué? Para que la glucosa pase a ser piruvato. Ojo, por cada glucosa se liberan 2 piruvatos. Quiere decir que se van a necesitar 2 NAD que se reduzcan a 2 NADH2. Mientras se reduce 2 NADH2, estos 2 NADH2 van a actuar otra vez en el piruvato. En cada piruvato, pues en este caso el NADH2 va a oxidarse, produciendo al final NADH2. Esos NAD, no solamente NAD, porque el NADH2 pierde los hidrógenos, dándole los hidrógenos aquí en el piruvato, ¿sí? Pero acá ya no hay presencia del ATP. El ATP solamente era para que la glucosa se rompa y forme a los piruvatos. ¿Te das cuenta? Se requiere de energía para que se forme de la glucosa al piruvato, y del piruvato para que se transforme en el lactato necesita ganar hidrógenos. Para eso el NAD, que se había reducido en la primera fase la glucosa, ahora se utiliza el NAD, se oxida para, en este caso, al piruvato darle los hidrógenos. Y cuando al piruvato le dan los hidrógenos, ahora se vuelve lactato y se producen 2 lactatos a partir de una glucosa. A eso le llamamos fermentación láctica. Ahora, viendo la segunda parte, que es la fermentación alcohólica, podemos observar que la fermentación alcohólica pues se da en este caso la presencia en las levaduras, para el pan, para la cerveza, para el vino. Es un proceso muy utilizado por el hombre. Observamos acá pues que tenemos una molécula de glucosa que se va a tener que dividir, se va a tener que romper su enlace glucosídico. Para eso necesitamos el NAD, 2 NAD, y necesitamos 2 ADP más 2 fósforos inorgánicos, que al unirse formarán pues otra vez 2 ATP, energía química. Se forma 2 ATPs, pero estos 2 NAD van a reducirse en 2 NADH2. Luego el piruvato se va a descarboxilar. Al descarboxilar, ¿qué va a liberar? Va a liberar CO2, pero como son 2 piruvatos, pues serán 2 moléculas de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Los 2 piruvatos, cada piruvato, al descarboxilarse, al realizar la descarboxilación, pues se transforma en etanal o acetaldehído. Si son 2 piruvatos, habrán 2 etanal o 2 acetaldehído. Cada acetaldehído, como puedes observar acá, cada acetaldehído va a formar una molécula de etanol. ¿Te das cuenta? Cada acetaldehído formará una molécula de etanol. Una molécula de etanol. Entonces, como son 2 etanal, formarán pues 2 etanol. Y vemos acá que los etanoles se forman ya que el carbono tiene ahora los hidrógenos que captó de dónde, en este caso de la reducción, de la oxidación del NADH2. Lo oxidó para que se formen 2 NAD y así le otorgue los hidrógenos que necesita cada etanal. Si son 2 etanal, se requiere 2 NADH2 para que formen aquí 2 etanol con 2 hidrógenos cada uno. Entonces, eso sería la explicación breve acerca de la fermentación alcohólica. Bien, chicos, con eso estaríamos terminando pues la explicación completa, la clase completa de respiración celular. Hasta luego en una próxima clase. Nos vemos. Aguarda ahí, las preguntas faltan. Chicos, vamos a ver la pregunta entonces 1 del tema de respiración celular. La pregunta 1 dice: sobre la respiración celular marca la alternativa falsa. A. En eucariontes el ciclo de Krebs se da en las crestas mitocondriales. Bueno, el ciclo de Krebs se da más que todo en mitosol, no en las crestas mitocondriales, así que esta sería falsa. La primera sería falsa. B. Requiere oxígeno en la vía anaeróbica. No requiere oxígeno en la vía anaeróbica, así que también la B sería falsa. La C. En la fosforilación oxidativa se produce ATP. Esto es verdadero.
En la D dice A y B y en la E dice A y C. Entonces la respuesta correcta debe ser la de A y B. Señale verdadero o falso respecto a la respiración celular. ¿Es una reacción orgánica? Claro, porque libera energía. Eso es verdadero. La primera es verdadera. Se realiza en el citosol y mitocondrias cuando requiere oxígeno. Bueno, sí, se realiza en el citosol y las mitocondrias cuando se requiere oxígeno. Es verdadero. La siguiente, se sintetizan moléculas complejas. No se sintetiza, se degrada moléculas complejas. Así que de acá sería falso. Este sería falso. Y la siguiente, se realizan tanto procariontes como eucariontes. Eso es verdadero. Entonces la respuesta correcta es la letra A. Muy bien, vamos a ver la alternativa 3. La pregunta 3 dice: respecto a la respiración celular aeróbica, señalar la alternativa correcta. Propio de los organismos menos evolucionados como algas pequeñas, protozoarios y hongos. Claro, eso es cierto, los protozoarios y los hongos, esos células eucariontes, y bueno, menos evolucionados dependiendo, porque también en los seres evolucionados ocurre la respiración celular. Entonces, la primera se podría decir que es aceptable. Las siguientes alternativas dice: B, no utiliza oxígeno. Eso es falso, sí utiliza oxígeno. C, es poco enérgica. Una molécula de glucosa libera 2 ATPs. No, eso es falso. Una molécula de glucosa libera de 36 a 38 ATPs. La glucólisis sí libera 2 ATPs. Tiene procesos sencillos como glucólisis y fermentación. Eso es verdadero. De la respuesta de A y D. Entonces la respuesta correcta debe ser la E, ya que la A y la D son verdaderas. 4. La hexoquinasa glucosa fosfato isomerasa 6 fosfofructoquinasa y la gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa, la fructosa difosfato aldolasa y la fosfoglicerotomutasa. Son enzimas que participan obviamente todas esas enzimas participan pues en el ciclo de Krebs, pues que tú sabes que en el ciclo de Krebs ocurren varios procesos catabólicos y para eso se requiere bastantes enzimas. La respuesta de la 4 es la letra B. La 5 dice: el ciclo de Krebs origina todo lo siguiente, excepto, ¿el ciclo de Krebs origina CO2? Sí, origina bastante CO2. FAT H2-TO, claro, el flavina adenina de nucleótido reducido lo produce también en el ciclo de Krebs. Ácido cítrico, claro, el citrato, este ácido cítrico también lo produce el citrato. D, NADH2, claro, bastante NADH2, nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato reducida. Y agua. Bueno, el agua también, aunque específicamente en el ciclo de Krebs se requiere agua, pero no se produce agua, así que yo marcaría la letra aunque espérense, el agua sí se libera el agua, aunque también podríamos decir que no, porque el agua se utiliza, el NADH2, todo se va a originar. Bueno, dice que se origina todo lo siguiente, excepto, entonces yo marcaría en menos proporción el agua, ya que el agua se consume. El agua se consume. En la fosforilación oxidativa sí se produce agua, ¿no? Entonces yo marcaría el agua, sería la más correcta marcar el agua. La E sería la alternativa. Bien, vamos a ver acá. Hablando solamente del ciclo de Krebs que ocurre en el citosol, en el mitosol, dice: el ciclo de Krebs se inicia con la unión del acetil-CoA con el oxalacetato para formar el citrato. Entonces acá sería la alternativa B. La B sería la más adecuada, la alternativa B. 7. Sabemos que en la respiración aeróbica se forman, en la respiración aeróbica nos está refiriendo a toda la respiración, a todo el proceso de respiración, en este caso a la formación, la energía captada o sacada, liberada desde una glucosa. Entonces se formaría ¿cuántos? Pero dice a partir de 2 piruvatos. Entonces sabemos que en la respiración aeróbica se forman. Bien, entonces esa pregunta, cuando nos habla de la respiración aeróbica en particular, no nos dicen de la glucólisis, entonces podríamos decir que a partir de ¿cuánto? A partir de 2 piruvatos, pues se van a liberar de 36 a 38 ATPs. Como no hay 36, marcamos 38. Vamos acá entonces, 38 ATPs. Eso es en respecto a la respiración aeróbica. Muy bien. Vamos a la pregunta 8. Que dice lo siguiente: la fermentación alcohólica es un proceso que lo realizan las levaduras, las cuales son empleadas en las industrias de la cerveza, ron, whisky. Este proceso se realiza a nivel de ¿cuál? A ver, si nos habla de la fermentación alcohólica es un proceso por el cual se realizan las levaduras, nos habla en ese caso
de la fermentación, ¿verdad? La fermentación, levaduras, las cuales son empleadas en las industrias de la cerveza, fermentación alcohólica, ron, whisky. Entonces nos habla que el proceso es a nivel de, si es una fermentación, sabemos que la fermentación pues se realiza en este caso en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, en la citoplasmática. En todo caso sería la respuesta el citosol. Pregunta 9. Pregunta 9 dice lo siguiente: la siguiente ecuación representa la fórmula de la, aunque está un poco desordenada, pero sería la fórmula de la glucólisis. Ahí está, la 9. Bien, entonces en la 10 dice: toda cadena respiratoria que comienza por el NAD+ conlleva a sintetizar de ATP, pero si empezara del FAT consigue solo de ADP. Allá, en este caso, ¿qué nos trata de decir la pregunta 10? Dice: toda cadena respiratoria que comienza con el NAD+, o sea, el NAD reducido, en este caso el NAD oxidado, perdón, conlleva a sintetizar ¿cuánto? De ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP? Allá. El NAD reducido conlleva a sintetizar, pues nosotros sabemos que el NAD reducido nos da 3 moléculas de ATP, 3 ATPs por cada NAD, pero si fuera FAT, el FAT consigue en todo caso 2 moléculas de ATP, ¿verdad? La respuesta correcta debe ser 3 y 2 moléculas. La respuesta de la 10 sería la D. Muy bien, chicos, esas serían entonces las preguntas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.